Buenos días a todos. Ya vimos algunos temas de pediatría. Básicamente es diferenciar qué es crecimiento, qué es desarrollo, las etapas de cada uno de ellos, tener en cuenta algunas fórmulas y ver los hitos de desarrollo más típicos que generalmente preguntan. Adicionalmente vamos a ver aquí algo de desnutrición. Bueno, primero, ¿qué es crecimiento y qué es desarrollo? Definamos cada uno de ellos. El crecimiento es un proceso de incremento de la masa corporal por aumento del número de células y tamaño celular, es decir, crece el órgano, crece tanto por hiperplasia como por hipertrofia. Esto me va a permitir el crecimiento completo, y el desarrollo es más que todo complejidad funcional, es decir, adquirir cierto grupo de funciones o cierto conjunto de funciones que van a depender básicamente de maduración, diferenciación e integración de funciones. Crecimiento y desarrollo, los dos van de la mano. El crecimiento es fundamental para el desarrollo, y los dos, ¿qué van a permitir? Van a permitir la madurez de la persona y la posterior continuidad de la especie. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El desarrollo depende básicamente del desarrollo neurológico del niño. Para que él adquiera ciertas complejidades funcionales, necesita tener un desarrollo neurológico adecuado. El desarrollo neurológico adecuado en el niño importa mucho y tiene algunas etapas importantes. Miren, normalmente cuando un niño nace, el cerebro, el número de neuronas al nacer son el mismo número de neuronas que tiene el adulto. El peso del cerebro al nacer es más o menos 350 gramos. Al año el peso del cerebro se duplica, 700 gramos. A los 5 años estamos hablando más o menos de un peso de 1050, ¿ya? Que es el 90% más o menos del adulto. Y a los 10 años estamos hablando con un peso de más o menos 1140, que es un 95%. Si el número de neuronas es similar, ¿qué es lo que cambia entonces? Cambia que hay hay mielinización, hay una proliferación dendrítica y hay proliferación glial. Eso es lo que hace que el cerebro crezca. Entonces, a la larga, cuando hablemos de desarrollo y cuando hablemos de hitos de desarrollo, no estamos hablando nada más que un reflejo del desarrollo neurológico del niño. Cuando hablemos de crecimiento, estaremos hablando, o se nos vendrá a la mente, peso, talla, perímetro cefálico. Mientras que acá, cuando hablemos de desarrollo, los hitos típicos, teniendo en cuenta que el desarrollo neurológico del niño tiene que estar dentro de los límites adecuados. Y hay muchos factores que lo afectan: género, genéticos, sociales, físicos, psicológicos, raciales, ambientales, y lo más importante, que es un elemento muy importante, sobre todo en los países en vías de desarrollo, es el socioeconómico. Generalmente los problemas que vamos a ver en problemas de desnutrición, problemas de mal desarrollo o alteraciones en el desarrollo, se deben a que no adquieren un desarrollo neurológico adecuado, pero fundamentalmente debido a que en las etapas adecuadas de desarrollo neurológico no recibieron la alimentación adecuada o los suplementos vitamínicos adecuados. Cada una de estos elementos, el crecimiento y el desarrollo, tiene sus propias etapas, son diferentes. Miren, cuando hablamos de crecimiento tenemos un crecimiento prenatal y un crecimiento postnatal. El crecimiento prenatal, preembrionario, embrionario, fetal. Y el crecimiento postnatal lo dividimos en infancia. Primera infancia, menor de 3 años. Segunda infancia, desde los 3 años a la pubertad. El empuje puberal, que es la pubertad, de los 12 a 14 años. Y el final de crecimiento, que va hasta los 18 años de edad. Pero estas son etapas de crecimiento. Estas son etapas de desarrollo. Neonato, menos de 28 días, lactante de 1 mes hasta el año, niñez de 1 a 3 años, preescolar de 3 a 5 años, escolar de 6 a 12 años, pubertad y adolescencia de 12 a 18 años. Generalmente, muchas veces mezclamos una con la otra, ¿ya? Hablamos de lactante y estamos hablando de infante. Entonces, cada uno tiene una característica, pero tiene que ver según cómo lo enfoque. Si lo enfoco desde el punto de vista de crecimiento, si lo enfoco desde el punto de vista de desarrollo. Entonces, clasificadas y teniendo en cuenta los periodos de cada uno de ellos, vemos cómo puedo evaluar yo el crecimiento y cómo puedo evaluar el desarrollo. Para evaluar el crecimiento, peso, talla, perímetro cefálico y velocidad de crecimiento son elementos importantes a tener en cuenta. Cuando yo evalúe el desarrollo, voy a evaluar una serie de funciones que tienen que ver con la parte visual, motora, tanto la motora fina como la motora gruesa, el lenguaje, la capacidad social y la capacidad adaptativa. Hay muchos test planteados. En general, el más conocido de todos es el test de Denver 2, ¿ya? Que evalúa el desarrollo del niño desde los 0 hasta los 6 años de edad, ¿ya? Y me va a permitir clasificar como un niño que está en un desarrollo adecuado, que está aprobado, que hay algún riesgo, que hay algún fracaso. Cuando el niño tiene algún fracaso, según el puntaje de Denver, tiene que tenerse en cuenta, reevaluarse en 3 meses y ver si es que el hito que no se alcanzó ya se llegó a alcanzar.
Otro punto importante para poder ubicarnos en lo que va a venir después es saber qué es un percentil, saber qué es una desviación estándar. Miren, el percentil es una medida de posición no central. Las centrales estamos hablando de medianas, estamos hablando de que está en la parte central, pero este no es central. Miren, cuando eran internos seguro clasificaban a los niños en pediatría y los ubicaban y les hacían sus esquemas de peso-talla. Los percentiles, ¿qué hacen? Dividen a toda la distribución en 100 partes iguales, y de tal manera que yo clasifico un percentil a un niño, de repente en el percentil 50 es lo que se toma en cuenta, ¿ya? De repente el percentil 50 es 10 y el niño tiene 7 kilos, entonces yo te trato de ubicar en qué percentil estaría él, y según este percentil determino en qué etapa de la distribución se encuentra. El percentil divide la distribución en 100 partes iguales, mientras que la desviación estándar es una medida de dispersión que es usada en estadística, que nos dice cuánto tiende a alejarse los valores concretos del promedio de una distribución. Lo que les quiero traducir en general es que cuando yo voy a hablar de alteración, se habla de alteraciones en relación al crecimiento cuando un niño se encuentra menos del percentil 3, ¿ya? O sea, el niño si debe tener 10 kilos y tiene 4 kilos, significa que el niño no tiene un peso adecuado, probablemente está debajo del percentil 3. Cuando si tomo en cuenta las desviaciones estándar, estamos menos de 2 desviaciones estándar para lo que debería estar. Entonces son los dos elementos importantes que vamos a utilizar. Al evaluar el crecimiento, entonces, al evaluar peso, talla, perímetro cefálico, si es que me dicen que el paciente o el caso planteado está menos del percentil 3 o está menos de 2 desviaciones estándar, significa que el niño está con una desnutrición y que lo vamos a clasificar en un momento. Y evaluemos crecimiento, pues. Miren, el crecimiento, lo punto importante acá, los periodos que ya hemos conversado anteriormente, el peso, la talla, perímetro cefálico. Con respecto al peso, miren, cuando el niño está dentro del primer año de vida, primer trimestre, segundo trimestre, tercero y cuarto, el peso, 25 a 30 gramos al día, de 20 a 25, de 15 a 20 gramos al día, de 10 a 15, para que más o menos se recuerden, va bajando 5 gramos más o menos en relación al trimestre, 25 a 30, 20 a 25, 15 a 20, de 10 a 15. El primer año de edad es una etapa de máximo crecimiento, no solamente desde el punto de vista de órganos, sino también de sistemas. Y la talla también, miren, en el primer semestre aumenta 16 centímetros, en el segundo semestre baja a la mitad, 8 centímetros. Con respecto al perímetro cefálico, aumenta 2 centímetros por mes en los 4 primeros meses, y en los últimos 6 meses del año aumenta 0,5 centímetros al mes. Entonces, todo el primer año es una etapa de máximo crecimiento, tanto de peso como de talla como de perímetro cefálico. A partir del primer año disminuye, miren, 10 gramos al día, 5 gramos al día. Por eso, a partir del primer año o del segundo año para adelante, ya lo que se trata es que el niño aumente de 2 kilos al año, ¿ya? Por eso generalmente cuando vienen a la consulta los padres les van a preguntar, ¿mi niño está dentro de la edad del peso para la edad o talla para la edad? Basta acordarnos que a partir de 2 a 5 años de edad, 2 kilos por año y talla 6 centímetros por año. Pero miren, de 6 a 12 años de edad, la velocidad de crecimiento casi se mantiene en talla y en peso aumenta un poquito, de 3 a 3.5. Y en la pubertad, que lo vamos a ver posteriormente, la velocidad aumenta tanto para varón como para mujer. Los varones tienen hasta los 18 años y las mujeres hasta los 16 años. Conclusión de esto es saber que durante el primer año y la etapa puberal son las etapas de crecimiento, de mayor crecimiento, las etapas en las cuales se da el mayor crecimiento posible. ¿Y cuál es la otra etapa? La etapa prenatal. La etapa prenatal es la previa. ¿Pero tengo que aprenderme todo esto? No necesariamente, porque a veces me preguntan esto simplemente. A ver, datos sobre el peso. El niño duplica peso al nacer al 5.º mes. O sea, si nació con 3 kilos, al 5.º mes debería estar mínimo con 6 kilos. El niño triplica peso al nacer al año. Es decir, que si nace con 3, debería estar al año en mínimo 9 kilos. Y cuadruplica el peso al nacer al 4.º año. Con esto les vuelvo a decir que durante el primer año es la etapa de máximo crecimiento. Y con respecto a talla, en el primer año la talla aumenta el 50% de la talla al nacer y duplica la talla de nacimiento a los 4 años. Es decir, que a los 4 años el peso se va a cuadriplicar y la talla se va a duplicar. Entonces son puntos importantes a tener en cuenta. Pero si no recuerdo esto, viene la mamá y me pregunta si es que el niño está adecuado o no, hay algunas fórmulas que se pueden utilizar. Y le planteo la siguiente, miren,
Si el niño está entre 1 a 6 años de edad, se puede utilizar la siguiente fórmula: edad en años por 2 más 8, y me da más o menos el peso que puede tener el niño. Hagamos del niño que tiene 2 años de edad. 2 por 2, 4. 4 más 8, 12. Por lo menos esto nos va a dar, ¿qué percentil? El percentil 50. O sea que el niño debería tener como promedio 12 kilos a esta edad. Y para calcular la talla teórica de un niño entre 2 y 12 años de edad, utilizamos la fórmula edad en años por 6 más 77. También nos da el percentil 50. ¿Ya? Ahora, la talla, el peso, el perímetro cefálico, ese es un punto aparte con respecto a ya práctica más que para esto. No es un número exacto que tiene que tener un niño a una determinada edad, a un determinado tiempo. Es un rango, y el rango está en relación a los percentiles que se los he planteado. Puede que el niño esté en el percentil 25 y esté dentro del límite normal, ¿ya? Sino que muchas veces los padres quieren que esté del percentil 50 o más, en el percentil 90. Entonces sabemos que lo normal es más del percentil 3. Después del percentil 3, obviamente, debajo del percentil 3 el niño está con una desnutrición. Pero hay otros puntos a evaluar. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Enfrentarme a un paciente cuando viene a la consulta y saber qué es lo que tengo que evaluar. Cuando viene un paciente a la consulta y yo quiero evaluar crecimiento, tengo que medir peso-talla. Entonces, al evaluar peso-talla, yo me enfrento a 3 elementos importantes que tengo que evaluar en el paciente. Indicadores: peso para la edad, talla para la edad, peso para la talla. ¿Qué es lo que se quiere saber cuando un paciente viene con un problema de peso y talla? Saber, uno, si está dentro del rango normal, y saber si está o no desnutrido. Entonces, lo que hago yo es, si evalúo el peso, evalúo el peso para la edad, y también evalúo el peso para la talla que tiene en ese momento, y también evalúo la talla para la edad. ¿Qué me da el peso para la edad? El peso para la edad es un indicador global, o sea que si el peso para la edad está alterado, me dice que el paciente tiene una desnutrición global. ¿Qué evalúa la talla para la edad? Cuando un niño desnutrido se compromete o comienza a entrar en el proceso de desnutrición, lo primero que se compromete es el peso. O sea, el peso va a ir bajando poco a poco. A medida que se siga en el círculo vicioso de desnutrición, de que no hay una nutrición adecuada, la madre no le da todo lo que tiene que tener, se comienza a comprometer la talla. Entonces, en otras palabras, compromiso del peso, desnutrición aguda. Compromiso de talla, hablamos de desnutrición crónica. La talla me indica, o compromiso de talla, desnutrición crónica. Eso quiere decir que cuando la talla para la edad sea menos del 95%, estaremos hablando de que el paciente tiene una desnutrición crónica. Esto quiere decir que cuando el peso para la edad esté menos del 90%, la desnutrición se va a llamar desnutrición global. Y cuando yo evalúe peso para la talla, es decir, el paciente tiene de repente una talla de 50 centímetros, por decirlo de alguna manera, y tiene un peso de 3,5 kilos, entonces yo evalúo el peso, pero para esa talla, y eso me revela el estado de nutrición actual. O sea, me revela si es que hay una desnutrición aguda. Conclusión: el primer indicador me dice desnutrición global. El segundo indicador, la talla, cuando yo veo compromiso de talla, me revela desnutrición crónica. Y el tercer indicador, peso para talla, me revela desnutrición aguda. ¿Qué tomo en cuenta? Hago simplemente una regla de 3 simple. Por ejemplo, evalúo el percentil 50. Tomo el percentil 50 como base. Si, por ejemplo, el niño tiene 8 kilos y el percentil 50 me dice que ese niño debería tener 10 kilos, entonces digo yo, si el percentil 50 es el 100%, 8 kilos, ¿qué porcentaje será? Eso es esta fórmula. Simplemente es eso, no es otra cosa. Hacer una regla de 3 simple, tomando como base el percentil 50. Igual, para talla, para la edad. Si la talla para la edad que tiene el niño en el percentil 50 debería ser de repente 60 centímetros y el niño tiene 55 centímetros, 60 es el 100%, 55 ¿qué porcentaje será? Si le sale, por ejemplo, 95% o más, estamos dentro de lo normal. Pero si tengo un compromiso de talla que es menos del 95%, estamos hablando de que estamos dentro de desnutrición crónica. ¿Listo? Entonces, los 3 indicadores son los que voy a tomar en cuenta. Entonces tengo que saber la edad del paciente, el peso del paciente, la talla del paciente, para yo poder enfrentarme y hacer este tipo de indicadores. Lo vamos a ver con varios ejemplos posteriores. Y lo califico al paciente, pues surgió Waterloo, planteó una clasificación. Peso-talla, peso para talla me indica desnutrición aguda, talla para la edad me indica desnutrición crónica. Todo lo que esté, la talla para la edad es más de 95, menos de 95. Si la talla para la edad es menos de 95, significa que todo lo que esté menos de 95 va a ser desnutrición crónica. Por eso todo lo que está en este apartado es desnutrición crónica. Y si es que está dentro de lo normal, es crónico simplemente.
Si es que además es crónico, pero tiene el peso para la talla, o sea, actualmente está más de 110%, el peso para la talla, es un crónico obeso. Es decir, que fue un crónico que se está recuperando y que incluso ha pasado ese límite. Pero si es que además la talla para la edad tiene compromiso actual de peso para la talla, estamos hablando de un desnutrido crónico reagudizado. Entonces, cuando haya compromiso de talla para la edad, menos del 95%, todo es crónico. Cuando haya compromiso del peso para la talla, todo es agudo. Los límites son 90-110, más de 110 hablamos de un obeso. Y hay otra forma de clasificar la desnutrición. Ya lo clasifico como desnutrido, entonces tengo que ver si es leve, moderado o severo. El severo importa bastante, ¿por qué? Porque me va a permitir tomar otro tipo de medidas. En los severos ya estamos entrando en lo que es kwashiorkor y marasmo. Entonces, cuando un desnutrido agudo es severo, cuando tiene menos de 70%, o sea, peso para la talla, menos de 70%. Y cuando un desnutrido crónico es severo, cuando la talla para la edad es menos de 85%, porque todo lo agudo es peso para la talla y todo talla para la edad es crónico. Y simplemente no se focalicen en esto, vean acá nada más. Lo que hablaba, no solamente son percentiles lo que tenemos que tener en cuenta, sino también desviaciones estándar. Por debajo de 2 desviaciones estándar hablamos de talla baja, por debajo de 3 el compromiso ya es severo, igual para peso. Entonces, hasta el momento, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: viene un niño al consultorio o a su consultorio, básicamente para control de niño sano, y quieren ver ustedes problemas de crecimiento, básicamente peso, talla y tener en cuenta la edad del niño. Según el peso talla lo clasificaremos. Si hay compromiso de talla, teniendo en cuenta los percentiles, hablaremos de desnutrición crónica. Si hay compromiso de peso para la talla, hablemos de desnutrición aguda. Y si está comprometido el peso para la edad, hablemos de desnutrición global completa. ¿Ya? Ahora, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Y hacer su clasificación de Waterloo si es que ya está con una desnutrición marcada, y ver si es leve, moderada o severa dicha desnutrición. Estos son elementos importantes para clasificar el crecimiento, pero también tengo que tener en cuenta las desviaciones estándar, según la tabla que ustedes utilicen. Para tener en cuenta la desviación estándar son menos de 2 desviaciones estándar para un cuadro desnutrido nada más, y menos de 3 para clasificarlo severo. Y hay otro punto importante, que es la edad ósea. Miren, normalmente la edad ósea es un elemento importante justo en aquellos niños que supuestamente tienen compromiso de la talla, ¿no? La madre quiere que crezca más porque de repente todos sus familiares son altos y el niño se está quedando pequeño. Entonces va el endocrinólogo pediatra y se le plantea una serie de exámenes. Uno de ellos es la edad ósea. La edad ósea se plantea que refleja fielmente la edad biológica. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, miren, su niño de repente tiene 12 años de edad, ¿ya? Y la edad ósea que le sale con 9 años de edad. Entonces significa que ese niño todavía tiene un potencial para crecer, a pesar de que ya esté en 12 años de edad. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada relación entre la edad ósea y la edad cronológica del paciente. Eso es lo que más o menos clasifica la edad ósea. La edad ósea me revela el potencial crecimiento que todavía puede tener un niño. Refleja fielmente la edad biológica. Los núcleos de osificación distal de fémur y proximal de tibia están presentes al nacer. Si un niño tiene menos de un año, yo lo evalúo con radiografía de tibia izquierda, y en los mayores de un año con radiografía de muñeca izquierda. Veo esas placas, me voy a un atlas y veo en cuál de ellos lo puedo enmarcar. ¿Por qué izquierda? Simplemente es un acuerdo general. No hay diferencia en que sea derecha o izquierda, pero es un acuerdo ya tomado, que sea izquierda. Se considera patológica la existencia cuando hay un decalaje o una diferencia entre la edad ósea y la cronológica superior a 2. Es decir, si mi paciente que les planteé tiene 12 años y la edad ósea es 9, la diferencia es 3 años. Entonces este paciente tiene algún problema por lo cual no está creciendo la edad biológica en paralelo, y tengo que evaluar hipotiroidismo, tengo que evaluar otro tipo de problemas adicionales que pueden estar generando que el paciente no llegue a un adecuado crecimiento óseo en paralelo con la edad cronológica. Y para evaluar talla baja, miren, también talla baja ya sabemos, si hablo de un niño de talla baja es aquel que tiene menos del percentil 3 o aquel que tiene menos de 2 desviaciones estándar. Pero tengo que evaluar la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento es muy importante, miren, porque yo no voy a esperar que un niño se me ponga menos del percentil 3. Por ejemplo, me voy al gráfico. Miren, viene un niño de repente a la consulta y yo lo evalúo, su primer control de repente es percentil 15.
o 25 le pongo, percentil 25. De repente estamos en enero, viene y le encuentro percentil 25. Ustedes lo clasifican como normal, ¿no? Está dentro del rango normal, no está menos del percentil 3, estamos bien. Viene en su siguiente control a los 6 meses y ya no está en el percentil 25, sino está en el percentil 15. Sigue estando dentro de lo normal, ¿no? Entonces yo digo, bueno, sigue estando dentro de lo normal, entonces yo sigo evaluándolo bien, pues, ¿no? Tercer control al año, percentil 10. Entonces yo veo que a pesar de que el niño esté dentro de los rangos adecuados de un solo momento, no me está creciendo de manera adecuada en el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no solamente importa el momento en el cual yo califico al paciente, sino importa también cómo evoluciona en el tiempo. Y eso me da la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento es el elemento más importante para poder clasificar durante el tiempo en la evaluación del niño. Es obvio que si yo viene un niño en un determinado momento y yo le encuentro con percentil 5, con percentil 3, lo clasifico como desnutrido. Pero si es que la velocidad de crecimiento no está siendo adecuada, algo está pasando. ¿Y cuáles son los elementos para ver la velocidad de crecimiento? Lo que conversamos acá, miren, al primer año 11 centímetros al año, de 2 a 5 años 6 centímetros por año, de 6 a 12 años 5 a 6 centímetros por año. Esta es la velocidad de crecimiento. Son la cantidad de centímetros que tiene que crecer al año. Si es que no se está cumpliendo esto en las constantes evaluaciones que ustedes están haciendo, hay problemas, de repente hay déficit de hormona de crecimiento o de repente habido un TEC, ha generado alteraciones a nivel neurológico y impide que el niño crezca de manera adecuada. Importa mucho la velocidad de crecimiento para evaluar esto, las proporciones corporales, la edad estatural y la edad ósea. Y hay dos puntos importantes a diferenciar, uno que es el retardo constitucional de crecimiento y el otro que es la talla baja familiar. El retardo constitucional del crecimiento, miren, lo leemos y luego lo vemos en una gráfica. Desaceleración en la infancia, velocidad constante durante la niñez, antecedente familiar positivo. ¿Quién es? Es aquel niño de repente, como les decía anteriormente, la madre está preocupada porque todos son altos en la familia. El niño tiene 4 años y la madre lo ve chato. Es de repente el más chato de la clase. Y se preocupa, pues no le quiere que le den hormona de crecimiento inmediato. Pero este niño, mire, tiene antecedente familiar positivo, es decir, probablemente hay un retardo constitucional del crecimiento también en la familia. Crece, la velocidad es constante durante la niñez, o sea, siempre crece de manera adecuada. La edad ósea, lo he remarcado en rojo para que lo tomen en cuenta, es menor que la edad cronológica. Significa que si yo le hago una edad ósea a este paciente, todavía tiene potencial para crecer. ¿Y qué pasa con este paciente? Es miren, es aquel niño que está siempre debajo de la curva, se mantiene debajo de la curva, pero cuando por cuestiones hormonales se alcanza el potencial de crecimiento, se mete dentro de la curva y alcanza el potencial que tenía que crecer, es decir, la talla final de este paciente a la larga va a ser igual y va a ser mucho más alto de repente que el resto de la clase. Entonces, ese es el típico retardo constitucional del crecimiento. Es aquel paciente que puede ser pequeño durante el tiempo de la infancia, durante la niñez, pero que a medida que va pasando el tiempo, se da la parte hormonal, el empuje puberal, ingresa dentro de la curva y alcanza la talla que debería alcanzar por su potencial genético que tiene. ¿Cuál es la diferencia con la talla baja familiar? La talla baja familiar es una desaceleración en la infancia, pero los familiares son talla baja, o sea, su talla genética es pequeña, pero la diferencia es que la edad ósea es igual a la edad cronológica. Es decir, que están en paralelo. Es aquel paciente que está debajo de la curva y siempre va a estar debajo de la curva. Nunca va a ingresar y se va a meter dentro del tamaño, por dentro de la curva. Es decir, que es un paciente que va a ser pequeño porque su potencial genético es que sea pequeño. Entonces, básicamente, es importante diferenciarlo. ¿Por qué? Porque nos permite determinar quién va a ser posteriormente su talla normal o quién no. Y el punto básico a diferenciar es la edad ósea, ¿ya? La edad ósea en el paciente con retardo constitucional es menor. Eso indica que todavía tiene mucho potencial todavía para crecer desde el punto de vista óseo. Eso es con respecto a crecimiento. Y también con respecto a crecimiento hablamos de obesidad. Los límites de obesidad, ¿cuáles son? El punto de evaluar es el índice de masa corporal. Cuando hablo de sobrepeso, cuando el índice de masa corporal está en el percentil 85. Obesidad cuando está en 95 o tiene más de 2 desviaciones estándar, si toma en cuenta las desviaciones estándar. ¿Y cuál es la causa más frecuente? Ingesta exógena, ¿ya? Estamos hablando de causa nutricional, pero todas estas causas también pueden generar obesidad. Pero la nutricional, la ingesta exógena, es lo más frecuente. Los reflejos del recién nacido, miren, hasta ahí hemos visto todo lo que es crecimiento, ¿ya? Entonces, llega el niño a su consultorio, evalúan peso, talla, y eso en los índices, talla, edad
Sí, talla edad para clasificar si está desnutrido crónico, peso para la edad, desnutrición global y peso para la talla como desnutrición aguda. Y utilizan cualquiera de las tablas, o la de percentiles o la desviación estándar. Menos de 3 percentil, hablamos de desnutrición, o talla baja, o lo que ustedes quieran evaluar, peso, talla, y menos de 2 desviaciones estándar lo clasificamos como también desnutrido o talla baja. Si hablamos, según cómo lo clasifiquemos, le aplicamos Waterloo, y según eso definimos si es leve, moderado o severo, ¿ya? Importante también en la evaluación tener en cuenta siempre la velocidad de crecimiento, ¿ya? Como les dije, no importa un solo momento, importa cómo va también creciendo el niño en el tiempo. Y si es que sale con talla baja, definir si es una talla baja familiar, es un retardo constitucional o hay algo o una enfermedad de fondo está explicando que el niño tenga una talla baja. Ahora vamos a desarrollo. El desarrollo es un aspecto muy importante, tiene que ver con la complejidad funcional que el niño va a tener posteriormente. Como les dije anteriormente, es un reflejo del reflejo del desarrollo neurológico. Y el desarrollo neurológico, como les dije anteriormente, básicamente es que tiene que tener con el desarrollo de la proliferación de las dendritas, con la proliferación glial y que tiene que ver con la mielinización. Ahora, a medida que se dé el desarrollo, como vamos a ver en el cuadro, no sé si es este, sí, en este. A medida que vamos a hablar en el cuadro del desarrollo, vamos a ver que la complejidad funcional se va dando de arriba hacia abajo. O sea, la complejidad funcional se da céfalo-caudal próximo-distal. Un niño primero se sienta y luego camina. O sea, va de arriba hacia abajo. Ya, aparte, cuando un niño nace, el recién nacido tiene la característica de que a nivel central, por decirlo de alguna manera, en el esqueleto apendicular se van a dar cuenta de que tiene una hipotonía fisiológica, la cabeza se les cae y no se puede sentar, pero tiene una hipertonía de los miembros, es característica del recién nacido. O sea, en otras palabras, hay una hipertonía fisiológica en los miembros a nivel del recién nacido. A los 8 meses de edad se alcanza una hipotonía fisiológica, ¿ya? ¿Qué pasa? El niño ya los miembros los suelta un poco más, ya puede hacer ciertas actividades y además de eso ya se puede sentar, ¿ya? Entonces, a lo final va a llegar a una hipotonía fisiológica a los 8 meses de edad. Pero para eso ha tenido un cierto grupo de reflejos y este cierto grupo de reflejos que están en el recién nacido tienen que perderse para adquirir nuevos reflejos que tienen que ver con la complejidad funcional. Reflejos de recién nacido, el reflejo de Moro. En respuesta a un estímulo brusco o a una deflexión brusca en la cabeza, el niño primero abduce y luego abduce, acompañado de llanto. El reflejo, ¿hasta cuánto dura el Moro? Hasta el 4.º mes, o sea, desaparece para adquirir nueva complejidad. Tónico cervical, al girar pasivamente la cabeza, por ejemplo a la izquierda, la extremidad superior del mismo lado se flexiona y la contralateral, se extiende esta y la contralateral se flexiona. Succión, movimiento rítmico y coordinado de la lengua y boca al colocar un juguete dentro de ella. Marcha, un RN puede hacer reflejo de marcha, es verdadero, se le da hasta las 4 semanas. Y reflejo de paracaídas, que puede ser lateral u horizontal, al inclinar lateralmente el lactante apoya una mano y aparece al 6.º mes. Este de paracaídas ya es aquel que va a ir para posteriori, ¿ya? No es un reflejo del recién nacido, sino es un reflejo que se va adquiriendo cuando ya estos reflejos van desapareciendo. Entonces, dentro de la complejidad neurológica del desarrollo del niño, vamos a tener en cuenta de que tiene que haber pérdida de reflejos, por eso estos reflejos tienen una oración planteada, y a medida que pasa el tiempo, esos se pierden para adquirir nueva complejidad funcional. Y entramos a la parte de los hitos del desarrollo. Con respecto a los hitos del desarrollo, miren, los hitos del desarrollo, como les dije, tiene que ver con, primero cuando hablamos de desarrollo hablamos de motor, coordinación, lenguaje y social. Los más importantes que les preguntan son motor, coordinación y la parte del lenguaje. Son generalmente lo que más se pregunta. Como vimos anteriormente, tiene que haber desarrollo muscular adecuado para que el niño comience a tener funciones adecuadas. A los 2 meses, miren, recién levanta la cabeza, pero el control completo lo tiene recién a los 4 meses. A los 6 meses ya se sienta solo, o sea, 6 meses se sienta. 4 meses control completo de la cabeza, 9 meses se para, ¿ya? Puede gatear, pero se apoya para levantarse, y a los 12 meses ya camina cogido de una sola mano, 15 meses camina jalando juguetes y sube escaleras gateando, ¿ya? A los 18 meses sube escaleras solo, a los 2 años corre. En otras palabras, hasta el año yo lo que logro, la finalidad céfalo-caudal, logro que primero sostenga cabeza, luego logro que sostenga tórax y luego logro que movilice adecuadamente los miembros. Desarrollo cefalo-caudal.
A los 15 meses, entre el año y los 2 años de edad, lo que el niño trata es no solo de caminar, sino de subir escaleras. Pero a los 2 años ya trata de correr, 3 años pedalea, 4 años salta, 5 años brinca alternando pies. Entonces, lo más importante es lo primer año de edad. 2 meses, sostén cefálico parcial, 4 meses completo, 6 meses sentado solo, 9 meses se para y gatea, y a los 12 meses camina. La coordinación. La coordinación es otro punto muy importante. La coordinación tiene que ver básicamente el desarrollo de mano. La mano es un órgano cortical y tiene que ver básicamente con el alcanzar esto, la pinza completa. Al año de edad lo que se busca alcanzar es la pinza completa. Y para alcanzar la pinza completa pasamos por todo esto. Hay flexión de las manos, lleva las manos a la línea media, intenta coger objetos, pero de manera brusca, con un motor grueso, y pasa objetos a los 6 meses de una mano a otra. ¿Qué pasa? Generalmente el niño, toda coordinación es mano. A los 4 o 5 meses es una prensión cubital palmar, hace esto. A partir de 5 o 6 meses logra hacer esto, ¿ya? Y a los 6 meses ya logra el pulgar moverlo, de tal manera de que a los 6 meses recién tiene la capacidad de pasar objetos de una mano a otra, porque ya los puede agarrar de esta manera y lo pasa de acá para acá. Al final lo que él busca hacer esto. A los 9 meses hace índice, pulgar incompleto, y a los 12 meses busca hacer esto, pinza completa. O sea, a la larga lo que se busca es lograr esto. El motor fino tiene que ver con el desarrollo posterior. Comenzamos, entonces, en el año, lo que se busca en la coordinación es alcanzar pinza completa. Del año a los 2 años es el juego con las torres, ¿ya? Miren, a los 15 meses, 2 cubos, 3 cubos, 6 cubos. Entonces, entre el año y los 2 años es básicamente cuando les pongan cuestión cubos. 3, 4 y 5 años ya es parte geométrica, ¿ya? Círculo, cruz, cuadrado, triángulo. Entonces, primer año, lo que se busca en la coordinación es pinza completa. En el segundo entre segundo y tercero, manejo de cubos. Tercero y quinto es geométrico. Círculo a los 3 años, 4 años, cruz y cuadrado, 5 años, triángulo. Entre lo que es cubos, ¿cómo diferencia uno de otro? Los 15 meses son 2 cubos, 18 meses 3 cubos, 2 años 6 cubos. Acá, en los 15 meses es el momento en que le ponen al niño una botella y pone la pastillita dentro de la botella. A los 18 meses es una línea vertical y a los 2 años agarra bien la cuchara. Entonces, motor, coordinación. En el lenguaje, lo que se busca al año es que diga palabras. Entonces, todo lo previo va a ser tratar de que el niño primero, los primeros meses es básicamente gestual su lenguaje. Sonríe, ríe a carcajadas, balbucea, sonidos, pero a partir de los 9 meses ya pronuncia sílabas y al año dice 2 palabras. A medida entre el año y los 2 años, ¿cuál es la diferencia? Que aumenta el número de palabras, pero a los 2 años ya dice frases. A los 3 años dice frases complejas y a los 4 años ya habla oraciones de 3 a 4 palabras. Entonces, al año lo que quiere es que se alcance por lo menos un par de palabras. Entre el año y los 2 años la diferencia es que a los 2 años ya dice frases, a los 3 frases complejas y a los 4 años oraciones. Lo vamos a reforzar con la parte de las preguntas, ¿ya? La dentición es otra parte que tiene que ver con el desarrollo. La erupción dentaria comienza con los incisivos centrales, sobre todo inferiores a los 5 a 7 meses de edad. El límite es a los 13 meses de edad. Si es que a los 13 meses de edad no se alcanza el desarrollo dentario, estaremos hablando de que hay un retraso y la causa más frecuente es idiopática. Esto es según literatura española, ¿ya? Otra literatura considera 15 meses de edad, ¿ya? 13 meses de edad según literatura española, según el CTO. La caída comienza alrededor de los 6 años, o sea, la caída de los primeros dientes, seguida de la erupción de los primeros molares como dientes definitivos. Y otro es la agudeza visual. El desarrollo, generalmente los órganos de los sentidos, excepto los ojos, están totalmente desarrollados en el recién nacido. Olfatea, función de oído, función táctil. La agudeza visual es 20/150 al nacer, pero entre los 4 o 6 años de edad recién se alcanza la agudeza visual como la del adulto. Y el neonato normalmente es hipermétrope, y esto progresivamente se va aumentando hasta que se mantiene dentro de lo normal en los 7 años de edad. Pubertad. Bueno, las edades de pubertad. La pubertad preguntan bastante. Cuando yo ingresé a la residencia, preguntaron bastante escalas. 2 a 3 preguntas de Tanner y 2 a 3 preguntas de Glasgow. ¿Ya? Entonces son escalas que algunas no tienen mucha aplicabilidad, es cierto, pero acostumbran a preguntarlas.
¿Ya? Entonces, dentro de la pubertad, les voy a focalizar básicamente los puntos de hito, Tanner y cómo va el desarrollo más o menos. En las niñas, el primer signo visible de la pubertad es el botón mamario. El estirón del crecimiento ocurre a los 12 años y el vello púbico aparece a los 11.4 años, llegando a su estadio final 15.9. Me adelanto. Desarrollo sexual en mujeres. Miren, normalmente la pubertad, ¿en qué edad se da para las...? ¿Cuándo hablo de pubertad precoz? Antes de irme acá. La pubertad precoz es la aparición de caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años de edad en las niñas y 9 en los niños. Entonces, en la etapa de empuje puberal, casi todas las niñas, antes de entrar a la adolescencia, van a estar en Tanner 1, tanto mamario como púbico, y en los varones van a estar en Tanner 1 también. Vamos a ver, miren. Comenzamos acá. Acá es Tanner, M es de menarquía, la velocidad de crecimiento. Miren, en la primera etapa, como estamos recién comenzando la pubertad, Tanner 1. La niña va a entrar recién a la adolescencia con Tanner 1. La adolescencia temprana tiene que ver con el Tanner 1. La adolescencia intermedia, estamos hablando menos de 17 años más o menos, estamos en el Tanner 2-3. Y en la etapa de la adolescencia final estamos con Tanner 4-5. Miren, la etapa de máximo crecimiento se logra a los 12 años de edad, ¿ya? Y la menarquía generalmente se está alcanzando a los 12 años y medio, 2 años y medio después de que el niño ha comenzado todo su desarrollo. Generalmente es así. La mama y el vello púbico casi siempre van en paralelo. Entonces volvemos acá. El primer signo visible es botón mamario. El estirón del crecimiento ocurre a los 12 años, como hemos visto en la figura, y el vello púbico aparece en estas edades. La menarquía aparece 2 años y medio después del botón mamario. Promedio, 12 años y medio, como hemos visto en la gráfica. En el varón el primer signo de inicio puberal es el aumento del tamaño testicular por encima de 4 milímetros. Vello púbico 12 años y medio, parecido a la edad de la menstruación. El estirón de crecimiento y capacidad eyaculatoria a los 13 años. Desarrollo genital y vello púbico se completa a los 17.6 años. Figura del varón. Miren, Tanner 1, en la etapa de pubertad, ya está entrando a la adolescencia y vemos cómo alcanza el desarrollo. La etapa de máximo crecimiento en el varón es después de la mujer, por eso se dice que la mujer crece antes que el varón. En la mujer la etapa de máximo crecimiento es a los 12 años. En el varón, al contrario, 13 años y medio más o menos. Y la espermaquia, que es la capacidad eyaculatoria, se está obteniendo más o menos entre estas edades. La pubertad precoz, como ya vimos, 8 años, menos de 8 años en las niñas, menos de 9 años en el varón. Y volvemos a lo mismo, miren, en el hombre, el estirón lo comienza a los 13 a 14 años de edad, con un crecimiento promedio de 9 a 10 años. La edad de máximo crecimiento en el varón es a los 14 años, se llega hasta los 19 a 20 años y un promedio de 28 centímetros total. En la mujer, el estirón lo comienza a los 10 a 11 años, 8 centímetros al año. La etapa máxima es a los 12 años y se acaba a los 17, 18 años con una etapa más o menos de total de crecimiento de 25 centímetros. Y lo que evaluamos también es el peso. El peso vemos según el índice de masa corporal que ya lo hemos visto anteriormente. Y vamos al Tanner. ¿Ya? El Tanner en la mujer, comparamos ambos. ¿Ya? Miren, todos entran 10 años de edad, estamos con Tanner 1. Mamas infantiles, solo el pezón está ligeramente sobreelevado. Nos ubicamos acá, solamente el pezón sobreelevado. En el estadio 2 ya hay un brote mamario. Las areolas y los pezones sobresalen como un cono. O sea, areola y pezón están juntos. Solamente la areola y pezón se separan cuando estamos acá, en el Tanner 5. Areola y pezón sobresalen juntos como un cono. Exacto. Esto indica la existencia de tejido glandular. Y hay un aumento del diámetro de la areola. O sea que entre el 1 y el 2 la diferencia es que aumenta de tamaño, pero ya la areola con el pezón salen los dos como un solo cono, no están separados. Tanner 3. Continúa el crecimiento con elevación de la mama y areola en un mismo plano. O sea, simplemente aumenta de tamaño, pero los dos siguen estando en un mismo plano. Los dos son un cono, siguen siendo uno. Tanner 4. La areola y el pezón pueden distinguirse como una segunda elevación. Acá ya. Entonces aquí se distingue que el pezón sobresale de la areola por encima del contorno de la mama. Y el Tanner 5 es el desarrollo mamario total. La areola se encuentra a nivel de la piel y solo sobresale el pezón, o sea, el pezón nada más es el que sale. Entonces, cuando les planteen el caso clínico de que tanto la areola con el pezón están formando uno solo, va a depender en cuál de ellos estamos, en el 1, en el 2 o en el 3. Pero cuando ya se separa uno de lo otro, estamos hablando de que estamos en estadio 4 o en estadio 5. Vamos con vello púbico. Hay una pequeña vellosidad
en el Tanner 1. En el Tanner 2 ese vello escaso, pero ¿cuál es la diferencia? Es lacio, hay una ligera pigmentación, pero es lacio, usualmente a lo largo de los labios. En el Tanner 3 ya está rizado, en diferencia al 2 es porque está rizado, ya es oscuro, pero hay una pigmentación clara sobre los labios. Y en el estadio 4, vello tipo adulto, pero ¿cómo se diferencia el 4 del 5? En que no hay vello a nivel de la cara interna de los muslos, a diferencia de lo que hay en el Tanner 5. En el caso de varón, miren, Tanner 1, testículo y pene infantil, lo dividimos en testículos, en pene y en vello púbico. Vamos primero con los testículos y el pene. Primero en estadio 1 son el testículo y pene infantil. En el estadio 2, el primer elemento de desarrollo es aumento del escroto y con los testículos, la piel enrojecida y el pene sigue siendo infantil. En el estadio 3 hay aumento de los testículos y el escroto, pero hay allá en el estadio 3 alargamiento y engrosamiento del pene, cosa que no hay en el 2. El estadio 3 y en el estadio 4 la diferencia es que se ensancha con aumento de los testículos, y en el estadio 5 son genitales adultos. Vello púbico, aquí no lo hay, aquí está escaso, aquí está rizado, grueso y oscuro. Púbico del adulto, no cubre los muslos, y en el estadio 5 cubre los muslos. En general, el 4 y el 5 se diferencia tanto en hombre y mujer porque el vello se extiende a los muslos y en el 4 no lo tiene. Entre el 2 y el 3 generalmente porque el 2 es vello escaso y en el 3 generalmente tanto en hombre como en mujer ya está rizado. El desarrollo ya lo vimos de ambos.